Y para brindar las palabras de bienvenida a este Congreso Internacional, hace uso de la palabra el señor Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Rodolfo Barra. Muy buenos días, muchas gracias por la concurrencia, muchas gracias a los dueños de casa, al señor vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina, doctor Carlos Walter, y nuestro agradecimiento también al señor presidente por acogernos aquí. Muchas gracias al señor ministro por su presencia, que nos enaltece, nos enorgullece, y me permito saludar de manera general, para no demorar mucho tiempo, a todas las autoridades presentes, magistrados del Poder Judicial y tantos estimados colegas, muchos de ellos del Cuerpo de Abogados del Estado, que tengo mucho placer de estar con ellos aquí hoy. Sin más, creo que podemos pasar a las palabras del señor Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que es, bueno, el nombre lo indica, pero cuando uno pone un nombre, pone un destino, decía Leopoldo Marechal. Y el nombre indica la tarea ímproba que está haciendo el doctor Federico Sturzenegger. Entonces, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias, doctor, por la introducción. Un placer acompañarlos hoy. Bueno, entiendo yo que es una reunión de abogados, ¿correcto? Y yo soy economista, así que a veces digo a algunos amigos que un economista mirando el mundo de los abogados es un poquito como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que uno entra y como que va viendo las cosas y cosas que no entienden, etcétera, pero bueno, trataremos de dar una perspectiva quizás un poco diferente sobre el asunto. Lo dice el presidente, yo lo creo profundamente, que Argentina durante los últimos años ha construido un sistema, nosotros lo llamamos un sistema de castas. El sistema de castas es un sistema donde distintos grupos de la sociedad logran obtener de una manera u otra beneficios que en cierto sentido les permiten apropiar rentas del resto de la sociedad. ¿Cuáles son esas castas? El presidente las ha nombrado muchas veces. Está la casta sindical, está la casta empresaria, está la casta política. Y lo que es interesante es que ese sistema de castas, que el presidente dice es el sistema empobrecedor de las castas, se ha conformado y se ha armado con la arquitectura legal de Argentina. Es decir, la arquitectura legal de Argentina es el sostén que sostiene este sistema de las castas, ¿no? Por eso en un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama La República Corporativa, del doctor Bustamante, es un libro que él escribió en los años 80 y que reeditó el año pasado. Y no sé si saben la historia, que cuando le pidieron a la editorial que lo revise, lo empezó a leer y se dio cuenta que no tenía que cambiar nada. Y entonces reeditó el libro exactamente en el mismo formato que lo había editado a fines de los años 80 y lo puso simplemente no ha cambiado nada, ¿no? No cambió nada a la edición del año 2023. Y él en ese libro dice que en Argentina el problema no son los ilícitos, que seguramente también lo son en algún punto, sino que en Argentina el problema son los lícitos, porque, digamos, la estructura legal básicamente permite esta apropiación de rentas, y esta apropiación de rentas termina siendo un aspecto que está en algún sentido apañado, protegido o construido con la propia ley, ¿no? ¿Dónde pondría uno el origen de este sistema de las castas? Bueno, obviamente es una cosa de mucha data, es una construcción, se construye ideológicamente, después se termina plasmando en leyes. Habiendo hecho una revisión integral durante 2 años del sistema jurídico argentino, yo creo que pondría el punto sobre fines de los años 60 en el gobierno de Onganía. Imagínense un gobierno con capacidad de ejecución, sin Congreso, un gobierno que no es democrático, sacaban leyes como chorizos, ¿okay? Todas las 17.000 y pico son de esa época, tenía una visión, el gobierno de Onganía tiene una visión de la sociedad organizada, una visión absolutamente intervencionista de la economía, y entonces se plasma ahí en el marco legal nuestro esta estructura que yo llamo del sistema de las castas, ¿no?
A partir de ese momento Argentina deja de crecer, Argentina crece desde fines de los años 60 solo medio punto por año per cápita, es una de las performances de crecimientos más pobres, yo diría de todo el mundo. Argentina a fines de los años 60 era un país que era más rico que España. Como digo, cuando yo nací, Argentina era un país holgadamente más rico que España. De hecho, cuando yo tenía 10 años, Argentina seguía siendo un país más rico que España. El primer año que España lo pasa en ingreso per cápita de Argentina es el año 76. Con lo cual, digamos, la debacle de Argentina como pasar de una sociedad relativamente afluente a una sociedad de ingresos medios bajos es realmente de los últimos 50 años, no es un proceso necesariamente que lo podemos, digamos, decir que es un siglo o lo que fuera, es, como digo yo, es de nuestras generaciones, de nuestras vidas. La debacle de Argentina ocurrió durante nuestras vidas, durante nuestra generación, ¿no? Y en ese contexto, la pobreza, que era 5% de la población en fines de los años 60, hoy es 50%. Por eso el presidente habla que este es el modelo empobrecedor de las castas, porque este sistema de rentas de alguna manera nos empobreció a todos y generó esta sociedad que hoy tiene 50% de pobres y cuyo nivel de ingreso es incomparable con el de España. Es decir, el retraso relativo es muy formidable. Es un país que en los últimos 10 años hizo que 2 millones de argentinos se fueran, y 2 millones de argentinos, yo le digo, es mucho de la población, y creo que en algún sentido esa idea de que nuestros hijos se estaban yendo en todos los estamentos de la sociedad y que íbamos a envejecer viendo a nuestros nietos por Zoom, en algún punto fue uno de los elementos, yo les diría, catalizadores del pedido de la sociedad de un cambio radical respecto de este sistema, que adicionalmente se profundizó y digamos, fue complicándose a lo largo del tiempo, tanto es así que en los últimos 15 años Argentina genera ningún crecimiento ya en el ingreso per cápita en estos últimos 15 años. Este sistema se armó a través de una tremenda sobreregulación de la economía. ¿Por qué la economía se sobreregula? Bueno, porque esa regulación tiene por detrás intereses, esos intereses son de muchas tipologías. Pueden ser que hay intereses económicos, podría dar infinidad de ejemplos de regulaciones económicas que en algún sentido protegen ciertas rentas. Esos intereses pueden ser los de la burocracia, nos ocurre ahora trabajando en los aspectos de regulación, que muchas veces la resistencia más profunda es de la propia burocracia, y entonces eso me parece también habría que ponerlo. Y también de la corrupción, ¿no? Muchas veces la regulación da pie para la corrupción, por eso yo a veces digo que la desregulación es la política más anticorrupción que hay y es la política sobre todo más pro-pyme que hay, porque la regulación es primordialmente un obstáculo que para quizás una empresa grande puede manejar ciertos aspectos de la regulación, pero una empresa pequeña, una empresa que comienza, definitivamente no puede hacerlo, y entonces la regulación termina siendo un obstáculo gigantesco a la innovación, al cambio, a que nuevas empresas puedan desarrollarse, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Hay, digamos, una matriz ideológica atrás, había una visión muy fuerte de que el Estado iba a resolver todos los problemas de los ciudadanos y eso de alguna manera generaba un paraguas intelectual para esta estructura de sobreregulación. Sobre este contexto, el presidente recibe este mandato en el voto popular, yo digo de cambiar esto, creo que el giro es de 180 grados, porque ¿cómo lo podríamos ilustrar ese giro de 180 grados? Bueno, si durante 50 años nos dijeron que el Estado iba a ser la solución de todos los problemas, el presidente Milei dice que no, que el Estado es la causa de todos los problemas, así que miren si no hay una diferencia bastante radical en el enfoque. Ahí, y entonces el presidente plantea, yo creo, 2 líneas de acción, sobre todo en la parte económica, me parece que son muy claras y muy contundentes y creo que están totalmente compartidas por todos los que participamos en el gobierno. La primera de ellas es la necesidad del equilibrio fiscal, que gran parte de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina surgen de un punto nodal, de un punto central, que es un permanente desequilibrio fiscal. Entonces el equilibrio fiscal como una política de Estado absolutamente innegociable, pero con un twist adicional, y es que ese equilibrio fiscal debe lograrse
no a través de un aumento de impuestos, sino a través de una baja del gasto público, ¿no? Entonces, cuando uno baja, como cada peso que el gobierno gasta es un peso que la sociedad, que el sector privado debe financiar, cada peso que el gobierno deja de gastar es un peso que se le devuelve a la sociedad, y entonces como creemos que la riqueza se genera primordialmente en el sector privado y no en el sector público, pensamos que esto es una palanca fundamental para el crecimiento económico. Entonces el equilibrio fiscal obtenido a través de una baja de gasto, ustedes saben, en el primer año de gestión el gasto público se ha bajado 30%, y yo les diría que el proceso de racionalización, de adecuación y de ordenamiento del Estado, quizás diría está recién, no puedo decir que está arrancando porque se ha avanzado muchísimo, pero no es un proceso que no está cejando, y que seguimos haciéndolo y que creo que tiene muchísimo recorrido por delante, y que, repito, el resultado va a ser una baja del gasto público que va a implicar una baja en los impuestos, que por supuesto en la baja del gasto público de 5 puntos del PBI que ya se dio en este último año, casi los podríamos hacer un correlato directo con una serie de bajas de impuestos que han ido ocurriendo, por supuesto, de las cuales la más importante, está acá el presidente del Banco Central, es la baja del impuesto inflacionario. La segunda línea, entonces la primera línea es equilibrio fiscal y baja del gasto público, devolver los recursos de la sociedad. Perdona, un comentario que quería hacer, que es, hoy el nivel de actividad económica está por encima de aquel que tenía la economía cuando Javier Milei asumió la presidencia, pero yo les decía que el gasto público es 5 puntos del PBI menor. Entonces, si el nivel de actividad es mayor y el nivel de gasto público es 5 puntos menor, quiere decir que el gasto privado es 5% mayor. El segundo aspecto es el de la libertad económica, el convencimiento profundo que la gente, actuando en libertad y actuando en el mercado, actúa para servir al prójimo. Uno, cuando es exitoso en el mercado, es porque ofrece algo que el otro está dispuesto a comprar. La idea que, esto yo les digo mucho de los economistas, no sé ustedes si los abogados la tienen también, pero la idea de que las transacciones voluntarias entre las personas son mutuamente beneficiosos para ambos. O sea que las relaciones, no es como en el poder, ¿no? En el poder uno tiene más poder, el otro tiene menos poder. No, en la economía es totalmente diferente. Cuando dos personas interactúan en una transacción voluntaria, ambos ganan. Hay beneficios del intercambio, y que entonces que la riqueza se genera dándole a la gente mayor libertad para que pueda hacer esas transacciones voluntarias. Y esto les digo, es una cosa de locos, porque como hay tanta cosa, yo digo, esto es como pelar una cebolla, ¿no? Entonces capa, y después aparece otra capa, y aparece otra capa, y después terminás llorando siempre, ¿no? Como cuando pelas una cebolla, porque decís, no puede ser, ¿ok? Porque decís, otra capa más. Así que acá está Florencia, acá está José Hamilton, que es el legal y técnico de economía, y la verdad que, bueno, nos reímos en este momento porque lo vivimos esto todos los días. A mí hay una cita que me gusta muchísimo de Alberdi. Alberdi escribe en un momento, y él dice, ¿qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y enriquecerse? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes? Se hace esa pregunta Alberdi, ¿no? Cuando se estaba, digamos, creando la Argentina moderna. Entonces dice Alberdi, lo que le pide la riqueza a las leyes es lo mismo que Diógenes le pidió a Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Diógenes? Diógenes era ese filósofo que vivía, entiendo yo, o por lo menos cuenta la leyenda, que vivía en una alcantarilla, ¿se acuerdan? Entonces era una asceta, no tenía bienes materiales de ningún tipo, entonces le dicen a Alejandro Magno, que está este gran filósofo, entonces él desvía su ejército en Asia Menor y va a visitar a Diógenes y le dice, Diógenes, pídeme lo que quieras, me han dicho que usted es un filósofo extraordinario. Y entonces Diógenes lo mira y le dice, sí, le pediría si se puede correr porque me está tapando el sol, ¿ok? Y entonces, ¿por qué cuento esta historia? ¿O por qué dice Alberdi que esto es lo que le pide, la riqueza le pide a las leyes? Lo mismo que Diógenes a Alejandro Magno, porque lo que la riqueza le pide a las leyes es no me molestes, no me estorbes, no te pongas en mi camino, no me impidas hacer lo que tengo ganas de hacer. Y nosotros partimos de la base que esa libertad va a generar más riqueza económica y más
acuerdos de esto que yo decía voluntario entre las partes que son mutuamente beneficiosos. Así que bueno, rescatamos muchas cosas se dicen de Alberdi, pero a mí esa cita puntualmente me parece que tiene mucho que ver con la tarea que hacemos nosotros en el Ministerio de Regulación. O sea, estamos tratando de quitarle la sombra a la actividad económica, estamos tratando de quitarle esas cosas. Acá está Florencia, no puedo evitar, digamos, contar. Mire, les voy a dar un ejemplo de la cebolla, ¿ok? De la cebolla. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos mi mail está abierto para que la gente me mande propuestas. Más o menos estaba recibiendo unos 200 mails por día. Ahora, la semana pasada instalamos una página web, digamos, un poquito más ordenado para manejar ese tráfico. Hemos recibido 3.000 propuestas de desregulación en esta semana, porque bueno, la gente ve que es la que es vejada por el Estado, ¿no? Entonces en un momento me escribe alguien y me dice, Federico, ustedes en el DNU, que ahora voy a hablar un minuto, les regularon el mercado de la yerba mate, particularmente, ahora voy a hablar un minuto de eso, pero los precios cayeron, pero te olvidaste de la hoja de ruta yerbatera. Yo digo, ¿qué es eso? Y entonces, claro, porque uno no puede saber de todo. Entonces me meto en la página web y veo una cosa que era, yo miren, les digo, Kafka, no lo hubiera podido imaginar, ¿ok? Aunque hubiera querido, aunque hubiera trabajado 10 años, porque básicamente cada vez que uno movía yerba de un lugar a otro, tenía que ir a la ciudad de Posadas, comprar un cuadriplicado, llenar unos formularios con carbónico, mandar 2 con el camión, después uno tenía que volver, bueno, un incordio absolutamente extraordinario. Bueno, era una resolución de AFIP del año 98, la llamo Florencia me dice, sí, ya la teníamos al radar, en 2 días la eliminamos. Entonces, me escribe de vuelta el señor que me había dicho lo de la hoja de ruta yerbatera, y yo digo, me va a felicitar porque me pidió que saquemos la hoja de ruta yerbatera. Me dice, Federico, está buenísimo, sacaron la hoja de ruta, pero te olvidaste la estampilla yerbatera, ¿ok? Bueno, listo. Entonces trabajamos con la estampilla yerbatera. Después otro me escribe, Federico, sacaron la hoja de ruta yerbatera, pero no sacaste la resolución 190 del año no sé cuándo, que básicamente te prohíbe sembrar yerba. Entonces, ¿cómo? Como tenemos una resolución que te prohíbe sembrar yerba. O sea, este es un país donde tenemos prohibido producir, tenemos prohibido ampliar la producción. Bueno, entienden lo que les digo cuando hablo de esta arquitectura, ¿no? Por supuesto, hay un interés por detrás de eso. Y generalmente lo que uno encuentra es que en estas discusiones sobre la construcción de esta normativa, muchas veces hay una persona que está ausente, hay un actor que está ausente en las discusiones, que es el consumidor. Porque si uno hace una restricción a la producción, digo puntualmente el tema de la yerba mate. El yerba mate es un mercado totalmente competitivo en Argentina. Entonces, ¿qué hace Argentina cuando tiene un mercado competitivo? Lo hace monopólico. Entonces, tenemos competencia, tenemos muchos productores, tenemos muchas marcas, creamos un instituto que entonces coordine y que fije un precio como si esto fuera monopólico. O sea, se dan cuenta, ¿no? El absurdo. Y por supuesto que eso ocurre porque nunca está representado en esa mesa el consumidor, que es el que se beneficia de que haya mayor competencia, ¿no? Si uno va a sentar únicamente a una parte de la ecuación, que son los productores, va a terminar con ese tipo de regulación. Bueno, entonces, cuando Javier llegó al gobierno, era la intención avanzar en esta agenda, no solo del equilibrio fiscal, sino que obviamente ustedes saben, esto se logró el equilibrio fiscal en el primer mes, que es algo como a veces yo le digo al presidente, todavía ni yo ahora lo puedo creer, porque si nos lo hubiéramos dicho como una posibilidad el año pasado, nadie lo hubiera podido creer, así que es extraordinario la tarea que ha hecho el ministro Caputo con el presidente en esa dimensión, pero también estaba la voluntad de avanzar fuertemente en esta agenda de la libertad, y el primer instrumento que usamos para eso fue el DNU 70, por supuesto, en este ámbito más de abogados, ciertamente muy, muy discutido. Yo lo que les puedo decir con un aporte desde el lado de la economía es, si la Constitución dice que un DNU se puede usar en circunstancias excepcionales, les puedo asegurar que las circunstancias eran excepcionales, que no había tiempo para nada porque la economía estaba verdaderamente en una dinámica de desequilibrio muy pronunciada, casi, digamos, desbocada, podríamos decir. Y ese DNU tenía que tener la característica de ser muy amplio, porque lo que el DNU pretendía era no solo en términos de las desregulaciones que hacía y las libertades que le iba a dar a los individuos para operar. Voy a dar un ejemplo muy puntual que me parece que es muy ilustrativo.
sino porque tenía que ser lo suficientemente amplio para dar la señal de que se estaba ante un nuevo régimen, y ese cambio de régimen era lo que se necesitaba en ese momento para, en algún sentido, controlar esas dinámicas tan inestables en las cuales el presidente Milei había recibido el gobierno. Pero me gustaría por ahí dar un ejemplo que me parece que es muy conocido por todos ustedes, que ya está tremendamente demostrado el éxito de lo que ocurrió, que fue que dentro del DNU cambiamos ciertos artículos del Código Civil y Comercial para derogando aquello que se conocía como la ley de alquileres. ¿Se acuerdan? Que no es que había como una ley de alquileres en sí, sino que había ciertos artículos en el Código Civil y Comercial que reglamentaban los alquileres. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue liberar totalmente los alquileres, es decir, que puedas hacerlo con la forma contractual, por el tiempo. Por ejemplo, había un preconcepto anterior muy establecido que era imprescindible que el contrato de alquiler no tuviera una duración menor a 2 años. Y nosotros nos preguntamos por qué eso, ¿no? ¿Por qué eso? Y la verdad que no hay una buena explicación, porque si alguien tiene un departamento que lo tiene libre por 7 meses, porque después, no sé, viene el hijo y lo va a usar o lo que fuere, ¿por qué no puede alquilarlo por esos 7 meses? ¿Por qué no dejar que esa oferta esté en el mercado? Entonces, la verdad que dimos por tierra con todos esos preconceptos que había de alguna manera, que estaban, ¿no? Que en el sentido común, que todos decían, no puede ser, los liberamos, y la verdad que yo sepa, corríjame doctor, pero no hemos tenido ninguna cautelar contra el hecho que vos puedas firmar los contratos de alquiler por menos de 2 años, o que eso haya generado ningún problema para nadie. Todo lo contrario, hemos dado más flexibilidad y el resultado ha sido una caída de 30% en el valor real de los alquileres desde la liberación total del mercado, ¿no? Entonces me parece como que es interesante animarse, ¿no? Animarse a quebrar esas resistencias. Acá la verdad que hago una referencia a una persona admirable que es Elon Musk. Ok, ubican. Entonces, Elon Musk, les recomiendo mucho leer la biografía de Isaacson. Hay un biografista muy interesante que hace biografías. Hizo la de Steve Jobs, que también está buenísima, pero la de Elon Musk, que acaba de salir el año pasado. Y él cuenta en esa biografía una anécdota, que es cuando Elon Musk está empezando a armar la empresa SpaceX. Ubican, SpaceX es la que hace los cohetes, ¿no? Entonces estaba arrancando, y entonces hay una reunión de directorio que están como planificando el primer cohete, y entonces alguien dice en el directorio, bueno, tenemos que hacer este test para el lanzamiento, y este otro test, y este otro test, y este otro test, y este otro test. Entonces Elon Musk dice, ustedes me podrían decir quién es el ingeniero que ha sugerido, el equipo técnico, quién es la persona que ha sugerido estos test, a ver si me los indican, así procedo a despedirlo, ¿ok? Entonces, bueno, se quedan todos como ahí medio congelados porque todos tienen miedo, ¿eh? Y entonces alguien dice, no, ¿sabes lo que pasa, Elon? Que esto en realidad lo está pidiendo la NASA, que es la que nos está contratando, o sea, nuestro contratista, no, el que nos paga, nos está pidiendo. Y entonces se agarra Elon Musk y dice, ahora entiendo por qué a ellos los cohetes les cuestan $2.000 millones cuando se podrían hacer por 150 millones, y los hacen en 10 años cuando se podrían hacer en 2. Y le dice a su equipo, no es sobre minimizar el riesgo, sino que es descubrir rápido cuando hay un problema y resolverlo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si porque el regulador tiende a tener uno va a una discusión con un regulador, entonces el regulador, el burócrata o el regulador te dice, bueno, pero podría pasar esto. Entonces, si puede pasar esto, hagamos esto, pidamos este formulario, pidamos esto, o puede pasar esta otra cosa, entonces pidamos esta otra cosa. Entonces, al final te quedaste con una lista, y yo digo, pero ¿y ese problema realmente existe o no existe? ¿Es real o no es real? ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? ¿Y qué es lo que estamos nosotros perdiendo por poner todas esas regulaciones? Porque entiendo que estamos protegiendo el riesgo, estamos reduciendo el riesgo, pero al reducir el riesgo estamos encareciendo todo tanto que entonces muchas cosas no ocurren. En la analogía de Elon Musk, si uno tiene que ponerle maquinaria para asegurarse que el primer vuelo no falla, claro, el cohete se va haciendo más pesado, te tarda más tiempo hacerlo, te sale muchísimo más caro, te tenés que poner un montón más de combustible, y efectivamente tenés eso en mucho mayor tiempo, mucho más caro, y un cohete mucho más ineficiente. Entonces, ¿vieron cómo es Elon? Él tira, ¡boom!, explota el cohete, sin gente, obviamente, ¿no?
explota el cohete y listo, aprende, y listo, corrige. Por ejemplo, el Falcon nuevo, él tuvo 4 lanzamientos donde explotaron los cohetes y después en el 5.º ya funcionó y hoy es básicamente el mecanismo estándar con lo cual se lleva material al espacio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener esa filosofía, y lo aplico en el tema de la ley de alquileres, es bueno, esto de que sea menor, que no pudiera ser menor de 2 años, ¿qué riesgo se quería proteger? ¿Qué derecho se estaba tratando de tutelar? Entonces, no, animémonos, y si tenemos un problema lo corregimos, y si no tenemos un problema, entonces en realidad qué suerte que lo sacamos porque se abrieron oportunidades que si no hubieran estado cercenadas. Y a veces, bueno, hay que volver. Elon Musk tiene otra cosa en su libro que es muy interesante, que él le dice a sus ingenieros que tienen que simplificar los procesos y que solo felicita al ingeniero que se equivoca. ¿Qué quiere decir eso? Solo al ingeniero que le dice, uy, Elon, discúlpame, saqué tanto que esto me di cuenta que no lo tendría que haber sacado, lo tengo que volver a poner. Porque él dice, si no, nunca llegaste a ese punto que te tenés que dar cuenta que tenés que volver a poner, entonces definitivamente no hiciste lo suficiente, ¿no? Como tengo un amigo que dice, si nunca has perdido un avión, has pasado demasiado tiempo en los aeropuertos, ¿ok? Entonces más o menos el mismo concepto. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos pasó, un ejemplo que nos pasó, es que nosotros en el DNU 70 tratamos de simplificar los trámites del registro de automotor y dijimos que solo se iba a poder circular con la cédula verde del automóvil, no se necesitaba la cédula azul, que es una cédula en la cual se autoriza a conducir un vehículo una persona que no es el titular del vehículo. La verdad que para nosotros con eso estaba bien, pero la aduana, por ejemplo, nos planteó que ellos se sentían incómodos que viniera alguien por aduana con un auto que no era de ellos, teniendo la cédula azul, si es un auto robado, etcétera. Nosotros le dijimos, mirá, si es un auto robado, lo último que querés es ir a poner los dedos y es como que vos te robaste un auto y pasás por el departamento policial a decir, tengo este auto, pero bueno, no importa, no los pudimos convencer, ¿ok? Entonces, bueno, como no los pudimos convencer, ¿qué hicimos? Tuvimos un poco que volver para atrás y desarrollamos en la aplicación Mi Argentina una autorización digital que se hace en 3 segundos, en el cual de alguna manera vos como titular de una cédula verde le podés dar la autorización de conducir a un tercero y entonces ya con la aduana estaba tranquilo. Eso sería un ejemplo de fuimos y tuvimos que corregir, bueno listo, se corrigió, no pasa nada, pero para corregir tenemos que animarnos a hacer lo suficiente. El segundo elemento que nosotros pusimos a discusión fue la ley bases, que ustedes se acuerdan, la ley bases en enero del año 2000, bueno, de este año, fue una ley que terminó aprobándose el 8 de julio del 24, es una de las leyes que más tiempo demoró su tratamiento en el Congreso, donde el gobierno tuvo que tener, imagínense, teníamos 38 diputados y 8 senadores, así que tuvimos que ser bastante flexibles. Fue una ley que tenía como objetivo central también parte de la batalla cultural y de plantear temas, aunque eran menores, conceptualmente eran muy importantes. Les voy a dar un ejemplo que fue muy discutido en ese momento, que era el Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes se paga con un impuesto al derecho público pagante, que vendría a ser como el derecho de autor de las obras universales. Es un impuesto que en pocos países del mundo se cobra, en Argentina se cobra. Los recursos de ese impuesto van a una institución que se llama el Fondo Nacional de las Artes, que supuestamente recauda este dinero y lo devuelve al arte, ¿correcto? Recauda aproximadamente $1 millón por año, así que imagínense que dentro del presupuesto es algo bastante intrascendente, cuantitativamente al menos. Pero el problema que tenía esta institución es que toma este millón y gasta aproximadamente entre un 70 y un 80% en su propia burocracia. Y entonces le devuelve al sector solo 200.000. Tenemos 100 personas para distribuir $200.000, lo que es un absoluto sinsentido. Y entonces como se armó un gran debate en Argentina respecto, nosotros en la ley bases proponíamos eliminar el Fondo Nacional. Y entonces yo me acuerdo que en algún momento cuando se armó mucho lío, yo medio como que me disculpé, ¿no? Porque internamente, porque digo, che, les armé un lío bárbaro por algo que en realidad cuantitativo. Y la respuesta que obtuve fue, no importa si es 1 millón, si es 10 millones, si son 500 millones o 1.000 millones. Es el concepto. Y el concepto que vos no podés tener una institución que dice servir a un sector y que en realidad termina siendo un impuesto y una carga sobre el sector. Y no importa el monto, es conceptual. Entonces la ley base tuvo mucho de eso,
de animarse a plantear un montón de debates que creo que estaban quizás ocultos en Argentina. Pero voy terminando con un punto que para nosotros es central, y es la ley base, yo diría, tenía como 3 o 4 grandes capítulos. Tenía el tema de la delegación de facultades y la ley de procedimientos administrativos. Bueno, acá está el doctor Casañe que nos dio una mano con ideas en ese rubro. Hay un capítulo de la reforma laboral y después había un gran capítulo sobre promoción de inversiones, que tenía básicamente un capítulo en el sector energético y el RIGI, que será un régimen de inversiones de inversiones grandes. Y después, por supuesto, inicialmente la ley base tenía un capítulo fiscal que terminó aprobándose por separado, yo diría en su totalidad. Como ustedes son abogados, me quiero detener un minuto en las facultades delegadas, que eso es como, los ingleses dirían my bread and butter, ¿ok? O sea, es como mi esencia. En particular el artículo 3, lo hemos discutido muchísimo con Marcos y con el doctor. El artículo 3 de la ley bases para mí es el artículo más importante de la ley bases, porque el artículo 3 tiene un inciso A y un inciso B, y en el inciso A nos permite eliminar todas las funciones, competencias, trámites que nosotros consideramos innecesarias, aun cuando están hechas por ley, ¿correcto? Entonces, ese es un artículo que a nosotros nos da una extraordinaria latitud para poder cambiar aspectos legales, pero que de temas que nos parecen como, bueno, tendría muchos ejemplos. Acá está Mariano de los Heros, por ejemplo, hace un par de semanas sacamos un decreto delegado, básicamente cambiando la ley previsional, eliminando la potestad del ANSES de usar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para créditos. ¿Okay? No hay nada malo en que dé créditos, pero típicamente estos créditos terminaban siendo créditos políticos, créditos subsidiados. Como vimos con Mariano, en el año 2023 los créditos tenían 1/3 de la tasa de este banco en préstamos personales, así que era una licuación flagrante de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad utilizados políticamente. Entonces, bueno, decidimos, no solo él ya había cortado los créditos, pero quisimos eliminar el instrumento de la ley, y eso, la ley bases nos permite hacerlos a través de un decreto delegado que sacamos, ¿no, Mariano? Hace un par de días, ¿no? Entonces, eso nos parece como absolutamente central. Por supuesto, está el artículo que tiene que ver con los fideicomisos, que también ha sido un aspecto que ha permitido un gasto público. Es como una trampa, ¿no? Porque uno decía, voy a hacer un fideicomiso para tener más agilidad en el gasto. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el fideicomiso del manejo del fuego. Uno dice, tengo un fuego y necesito agilidad para contratar los aviones y los equipamientos para contratar el fuego. Bueno, cuando llegamos nosotros a un fuego tremendo en la provincia de Chubut, vamos al fondo del fuego, no había un mango porque se le habían gastado todo en TELAM, ¿correcto? Entonces son mecanismos muy poco transparentes de asignación del gasto que realmente tienen que ser desterrados de la administración. Bueno, acá está José García Hamilton, como decía, legal y técnico de economía, que está y ya 15, ¿no? No sé cuántos nos quedan, pero ya 15 logramos. Eso también ha sido producto de las facultades delegadas de la ley bases. La ley bases fue por un año, ¿no? Entonces, este es un año para nosotros muy importante en esta agenda. Tanto es así que la ley base se aprobó el 8 de julio y yo asumí el 9 de julio, porque el presidente me dijo, mira, Federico, hay un año de facultades delegadas, ahora sí, te venís y le metés, ¿ok? Y yo tengo en mi oficina, afuera de mi oficina, tengo un reloj. Un reloj, nosotros lo llamamos el Doomsday Clock, ¿ok? Que básicamente va contando en forma regresiva los días que nos quedan hasta el vencimiento de las facultades delegadas. Hoy, 217 días, ¿ok? Entonces, cada funcionario que entra a mi oficina tiene que pasar y ver que 217, mañana va a ser 216, dentro de 2 días va a ser 215. Entonces, estamos todos realmente muy, muy atentos al tiempo, a esta oportunidad que nos ha dado el Congreso para saber que la vamos a aprovechar plenamente. Pero voy a terminar con un tema que me parece que se está dando, que les quiero comentar, y después termino con una invocación, que es la siguiente. Una cosa que es curiosa, que nos ocurre, es que el gobierno se corre, ¿correcto? Que les decía yo, que le decía a Diógenes Alejandro, correte, ¿ok? Entonces el gobierno se empieza a correr del marco normativo. Cuando el gobierno se corre, llega el momento que el sector privado mueva.
Y es como interesante porque no es una demanda, no es una crítica, no es nada, simplemente lo cuento como un dato de la realidad. Es interesante porque en muchas áreas el gobierno se corre y el sector privado no se mueve. Quizás no se anima a moverse, quizás en Argentina, digamos, las cosas van y vienen, en fin, digamos, lleva un tiempo, ¿no?, hasta que estas cosas ocurren, pero le voy a dar dos ejemplos. Después, por supuesto, que en un momento alguien arranca y alguien lo hace y bueno, y arranca la cosa, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar tres ejemplos. Nosotros en el DNU 70 cambiamos la ley, el artículo 1 de la ley de farmacias, permitiendo que las farmacias no necesariamente tengan que vender por mostrador. Y eso básicamente lo que permite es la venta online de productos farmacéuticos, lo cual para nosotros es una herramienta central para darle competitividad, porque en la plataforma online es muy fácil comparar precios, etc. Bueno, llevamos un año y no hay una sola farmacia que se ha decidido vender online, cosa que me parece extraordinariamente curiosa, porque la verdad que una farmacia de barrio puede hacer una plataforma online, vender en toda Cava, en todo el AMBA, bueno, curioso, ¿ok? Curioso. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Otro ejemplo que les doy es que nosotros hicimos una gran reforma también en el DNU 70 del mercado de lo comercial, sobre todo habilitando que gente que tuviera aeronaves pequeñas pudiera convertirse casi automáticamente y sin problemas en una aerolínea. ¿Correcto? Entonces hoy, por ejemplo, me comentaban que Catamarca, un vuelo a Catamarca en este momento, aerolínea, es la única aerolínea que vuela, sale $1.000 un vuelo a Catamarca, ¿ok? Es una cosa, bueno, ok. No pasa nada, o sea, $1.000 supongo que es una señal que es un mercado que da y que estaría bueno entrar. Pero, por ejemplo, uno podría, si uno tiene una aeronave de 19 plazas, uno podría hacer el tramo, por ejemplo, Catamarca-Córdoba. Entonces, conectar Catamarca con Córdoba. O, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy, Catamarca tiene un lugar en el norte de Catamarca que sería en Estados Unidos el Cañón del Colorado. Sería como el Cañón del Colorado que se llama el Campo de Piedra Pómex. ¿Alguien ha estado ahí? Que levante la mano, ¿quién ha estado? Bueno, 5 personas, ¿ok? ¿Y cuánta gente ha estado en el Cañón del Colorado? Bueno, no sé. Más, o sea, más gente ha estado en el Cañón del Colorado que en el Campo de Piedra Pómex, que lo tenemos acá, ¿correcto? Le digo, es más o menos lo mismo. Y entonces, no podemos llegar porque hay que volar a Catamarca y después hacer 6 horas en una 4x4 para llegar, y es un lugar que está a 20 minutos en avión del aeropuerto de Córdoba, ¿correcto? Entonces, la idea es como permitir que estas avionetas pequeñas, de las cuales hay millones, esto es como Airbnb, es como que hay departamentos, acá hay avionetas ociosas, convertirlas. Bueno, les quiero comentar que el 20 de diciembre alguien dijo al final, recojo el guante y lo voy a hacer. Y el 20 de diciembre vamos a tener el vuelo inaugural de una aerolínea nueva que va a estar conectando Aeroparque con Venado Tuerto y Villa María. Va a ser como el triángulo. Y después en febrero va a empezar con el triángulo de Aeroparque Olavarría-Tandil. Aeroparque, ¿correcto? Aviones muy chiquitos y van a empezar a conectar esas ciudades. Así que, bueno, llevó un año. Es una empresa hecha por chicos que tienen 20 años. Fíjense, como un chip nuevo. Bueno, esperemos que eso sea como en algún sentido un faro, que después todo el mundo se dé cuenta. Hay ciudades en Argentina que es insólito que no tengan conexión aérea, como Roque Sáenz Peña, Las Lomitas en Formosa, etc. Y el último ejemplo que les quiero dar, que me parece que es muy central, quizás más relevante que estos otros que comenté, es la reforma laboral. O sea, Argentina hace muchísimos años viene trabajando y ¿no? Íbamos a los coloquios de idea y paneles enteros, días enteros discutiendo la reforma laboral. El gobierno hizo ya la reforma laboral en la ley Bases. En particular, un aspecto central de la conflictividad laboral es el tema del despido. Y nosotros en la ley Bases pusimos un artículo donde le permitimos a los convenios hacer en algún sentido como escindirse del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo y armar su propio sistema de despidos. ¿Okay? Y en realidad la ley les da libertad absoluta para inventar lo que quieran a nivel convenial, con una única restricción le pusimos, que ningún trabajador ni ninguna empresa está obligada a aceptar el sistema que acuerde el convenio. Por eso lo ponemos para asegurarnos que el convenio haga algo que sea mutuamente beneficioso para las partes intervinientes. ¿Okay? Entonces, no va a ser una imposición, va a tener que usar mucho la cabeza para armar algo, como hizo en su momento la UOCRA, ¿correcto? Que armó un sistema muy inteligente que tanto empresas como trabajadores
prefieren a un sistema con gran conflictividad, juicios laborales, etc. Bueno, entonces eso ya está. Entonces no nos vengan más a pedir la reforma laboral porque digo, ya está hecha. ¿Qué pasa? Que ahora la tienen que hacer ustedes. El gobierno se corrió, dejó de hacer sombra, les dio el espacio y ahora ustedes tienen que encontrar ese acuerdo mutuamente beneficioso para implementarlo. Pero ya está, reforma laboral se terminó, este gobierno ya lo implementó, les dio libertad para que ustedes la puedan implementar. Ahora, el otro día en IDEA, 500 empresarios, les pregunté cuántos estaban trabajando en el sistema de cese en sus sectores y no se levantó una sola mano. Entonces digo, bueno, ya llegará. En algún momento alguien lo hará, se verán los beneficios y después arrancará. Entonces, así que me parece que eso es como interesante. Las cosas llevan tiempo de maduración. Ustedes han visto la película The Matrix, la Matrix la vieron, es así, ¿no? Entonces se acuerdan que sobre el final de la película, en un momento Neo, Keanu Reeves, ¿no? Neo decide enfrentar al Dr. Anderson, ¿no? Que era como el de la Matrix. Y afuera de la Matrix estaban Tracy, que era la novia, y Morpheus, que es, ¿no? Y entonces Tracy le dice a Morpheus, ¿pero qué está haciendo? Y entonces Morpheus le dice, está empezando a creer. Neo, ¿no? Está empezando a creer y por eso se anima. Entonces digo, a veces las cosas llevan un tiempo, una maduración, en un momento se empieza a creer. Lo hemos tenido en el mercado financiero. El mercado financiero, recuerden, teníamos un gobierno que tenía superávit fiscal consistente durante un año y el riesgo país estaba en 1.500 puntos básicos. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Hasta que el gobierno logró sostener el veto al aumento del gasto provisional y el riesgo país se derrumbó de 1.500 puntos a 1.000 puntos. Después el gobierno logró sostener el veto del tema universitario, el riesgo país se cayó de 1.000 puntos a 750 puntos. Bueno, entonces son procesos en los cuales se va a empezar a creer y creo que ahora, el día que ustedes empiecen a creer, cuando las empresas que ustedes asesoren o empiecen a creer, el espacio de libertad está dado para que puedan hacer un montón de cosas. Así que creo que el camino por delante es extraordinario. Y termino con una invocación y un pedido. Todas estas cosas que ustedes encuentren, que son trabas regulatorias, burocracia, etcétera, por favor háganoslo llegar. Vamos a mirar cada una de ellas y en la medida de lo posible, si estamos de acuerdo, vamos a avanzar en esta agenda de desregulación a ver si algún día dejamos de llorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Damos inicio, sin más, a continuación, a la conferencia inaugural de este Congreso denominada Regulación y Desregulación, que estará a cargo del señor Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Rodolfo. Bueno, muy bien. Yo creo que el ministro ha expresado de una manera fantástica algo de lo que yo quería también hablar, con más ropaje jurídico, pero la realidad es la que señaló el ministro, ¿no es cierto? Ya está todo dicho. Está todo dicho y se está todo haciendo, y haciendo bien. Esto no es tarea nuestra, sino no es de la administración consultiva, como los administrativistas llamamos, sino de la administración activa, y lo están haciendo muy, muy bien. Adam Smith, que seguro estudió la filosofía clásica y la escolástica en la Universidad de Glasgow, refiriéndose a la conducta del empresario en general, él argumenta, y al dirigir tal industria de tal manera que su producción tenga el máximo valor, solo busca su propia ganancia. Y en esto, al igual que en muchos otros casos, ocurre que está dirigido por una mano invisible para promover un fin que no formaba parte de sus intenciones. Porque más adelante también dice que no es de la benevolencia del carnicero y del panadero por el que nosotros vamos a poder comer un asado esta noche, sino del espíritu de lucro que ellos tienen. Esta mano invisible de la que hablaba Smith
es también la justicia general, estudiada por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, la que conduce de manera espontánea, automática, como es toda virtud. La virtud es un hábito bueno, y un hábito es espontáneo, no está reflexionado. Entonces, la justicia general conduce todas nuestras acciones hacia el bien común. En la medida que cumplamos con los 3 preceptos del derecho, se acuerdan los de Ulpiano: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, no dañar a otro, estamos realizando el bien común. Tengamos en cuenta, y esto lo mencionaba el doctor Sturzenegger recién, que el elemento o sector normativo jurídico del ordenamiento se integra mayormente por normas creadas por los particulares. A través fundamentalmente del contrato, que es una norma particular y autónoma, sin perjuicio de la vigencia con respecto a la misma de las normas estatales que están orientadas por la justicia general. El contrato debe ser considerado, como decía Vélez Sarsfield, como si fuese la ley misma. Es una norma particular, creada por las partes, relativamente autónoma, donde los legisladores no son otros que los mismos contratantes. Desde esta perspectiva, el contrato es la norma más democrática que existe, ya que es creada solo por los interesados parte y solo para regir para sí mismos. Es decir, son acuerdos nacidos en la autonomía de la voluntad que en condiciones de normalidad se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados, como lo dice el artículo 19 de nuestra Constitución, y lo expresa también el artículo 960 del Código Civil. Esta es la ancha base de la pirámide normativa, que queda como una especie de triángulo equilátero aplastado, o bien una pirámide cuya base es un ancho cuadrado. Este último es el sector de las normas particulares o privadas, que pululan en el sector privado del ordenamiento y que, multiplicadas en sus contenidos similares, en relativamente igualdad o semejanza de circunstancias, dan vida al mercado. Ellos son el mercado. El mercado nace de las relaciones jurídicas entre particulares, las relaciones contractuales. Es la multiplicación de estas relaciones que están guiadas como por una mano invisible para generar un sistema económico, jurídico, que en definitiva es también político. Claro que ninguna de estas normas, bueno, saludo al ministro Scioli, que nos honra con su presencia. Claro que ninguna de estas normas particulares tendría sentido si no ocurriesen dentro del ordenamiento jurídico, el que, como vimos, posee como elementos determinantes a la propia autoridad, que tiene que dar la conducción general, el sostenimiento, hacer, como señalaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. La autoridad existe para proteger nuestros derechos. Esa es la razón de ser de la autoridad. Del gobierno, entonces, nace la ley propiamente dicha, aquella que Santo Tomás decía que era un precepto de la razón, promulgada por quien tiene a su cargo la conducción de la comunidad, orientada al bien común. Esta es para los particulares de generación exógena y de obligatoriedad heterónoma, a diferencia del contrato. Estas leyes gubernamentales pueden ser supletorias y dispositivas, estas son la mayoría, o sea, están sujetas a la voluntad de las partes, o imperativas y de aplicación directa. Como regla general, las normas legales
salvo la Constitución y ciertos tratados internacionales, son supletorias a la voluntad de las partes, aunque por excepción pueden contener mandatos imperativos, es decir, de aplicación obligatorias en las relaciones jurídicas a las que se refiere. Esto lo dice textualmente el artículo 958 del Código Civil, con la reforma que nos comentó recién el ministro. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales son siempre de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre de interpretación restrictiva. Esto ha sido una importante modificación al Código Civil. La imperatividad no surge del contexto, como se señalaba antes, sino que, al contrario, el principio, la interpretación es la supletoriedad de la norma. De tal manera, las normas imperativas gozan de jerarquía sobre las normas particulares, mientras que las normas supletorias exógenas se someten a estas. Esta clasificación entre normas imperativas y normas dispositivas es propia del derecho privado, pero salvo excepciones, no es aplicable en el campo del derecho público, donde en lugar de la autonomía de la voluntad rige la sujeción imperativa a la ley, el principio de la administración de legalidad. Pero volvamos para ver con un poco más detalle la cuestión de la justicia general. La ley heterónoma, la ley que emana de la autoridad, es una expresión directa de la denominada justicia general legal, precisamente, o del bien común. Es decir, mientras la ley autónoma o particular, es decir, el contrato, al realizar el bien privado beneficia al bien común de manera espontánea, indirecta, inmediata, esa mano invisible que actúa sobre las transacciones particulares, que no es otra cosa que la incidencia de la justicia general sobre el actuar individual, la ley heterónoma, la ley gubernamental, está directa e inmediatamente dirigida a la realización del bien común. Debe estarlo. Cuando no lo hace, se provocan estos desajustes que hemos visto, beneficiando entonces así también a los bienes particulares. Es entonces la justicia general una especie de la virtud de la justicia que adecúa nuestra conducta de manera espontánea y habitual a las exigencias del bien común. Se trata de un hábito de la voluntad que nos inclina a actuar espontáneamente, sin necesidad de que exista una actitud benevolente, como se refería Adam Smith cuando pensaba en el panadero o el carnicero. Él, actuando bien, simplemente beneficia al bien común, pero lo hace buscando su propio bien. ¿Dónde se encuentra la razón de este fenómeno? Son dos. La principal es la tendencia natural a obrar bien, vivir honestamente, decía Ulpiano, que se encuentra impulsada por esta virtud de la justicia general según la regla de la ley natural. La otra razón, que se emparenta con la primera necesariamente, es el efecto de externalidad que poseen todas las acciones humanas, precisamente externas, porque hay panadero, carnicero y cervecero a una distancia razonable de mi casa, puedo organizar el asado, sin perjuicio de mi propia inversión y trabajo. Por ello también puedo invertir en un restaurante, en una verdulería, y habrá un café para cuando la gente está caminando por allí se pare a descansar un poco, y pronto va a haber un restaurante, y pronto va a haber una sala de cinematógrafos, es decir, las externalidades que se producen por la propia acción espontánea de la gente. Estamos así en presencia de una virtud, un hábito bueno, espontáneo, que es general en tanto alcanza e influye sobre todas nuestras acciones externas, orientándolas o dándoles conformidad con el bien común, sin necesidad de que la gente se proponga de manera consciente tal resultado.
Fíjense que esto estaba estudiado, no con este lenguaje, sino con el lenguaje de la época, pero ya en el siglo XIII, por Santo Tomás de Aquino. Esto es clásico, es filosofía clásica, escolástica. Es un efecto espontáneo, guiado por una suerte de mano invisible, que no es otra cosa que la misma ley de la naturaleza humana. Cuando, como en la casi totalidad de los casos, la acción externa requiere de la colaboración de un tercero, de otro, del otro, aparecerá la convención o contrato, es decir, una relación jurídica que estará sometida a la virtud de la justicia conmutativa, o en algún caso distributiva, según el tipo de bien que predominantemente se encuentra en juego en dicha relación. Aún así, la acción de los contratantes, que son los legisladores particulares, individuales, precisa del ordenamiento jurídico, y este precisa del gobierno o autoridad, que es el legislador general, autor, heterónomo, para que por medio de la ley, en el sentido tomista que vimos recién, dé vida a instituciones como la judicatura, la policía de seguridad, el marco económico y tributario, y también a normas supletorias con respecto a la de creación particular y dispositivas para las partes, que, como el oxígeno para la vida humana, otorgue sustentabilidad al medio ambiente de cada uno de los contratos o leyes particulares. Estas normas, aún supletorias, son también expresión de la justicia general, que es precisamente por ello legal, por cuanto la medida de la prestación, la igualdad como medida en la relación jurídica, en el caso en que las partes recurran a su aplicación, es determinada por la propia ley. Hay una ecuación subsidiaria y una regulación imperativa. Si bien nuestra conducta espontáneamente se orienta al bien común por el efecto invisible que la justicia general obra sobre nosotros, hay situaciones en las que el legislador heterónomo, la autoridad, considera, haciendo ejercicio de la virtud de la prudencia, que es la esencial en las decisiones políticas y en el buen gobierno, que determinadas conductas tienen o son susceptibles de tener efectos directos e inmediatos sobre el bien común. En estos casos, que son pocos, que deben ser interpretados de manera restrictiva, este legislador heterónomo, la autoridad, promulga normas de carácter imperativo. En una sociedad libre, como decía recién, estas normas imperativas no pueden ser sino excepcionales y de interpretación restrictiva, que es lo que ahora garantiza el artículo 958 del Código Civil. Porque fíjense que mediante la excusa de la regulación normativa, de la creación de normas imperativas más y más, como vivíamos en esa trama infernal que nos hablaba Sturzenegger recién, cuanto más normas imperativas, menor libertad. Con la regulación, poco a poco se puede llegar a establecer, sin decirlo, un Estado socialista, porque yo puedo controlar y determinar todo el contenido, el objeto de las relaciones jurídicas, en muchos casos el sujeto, compre argentino, compre local, crear la obligación de contratar. Nosotros estudiamos el derecho administrativo de la época, acá son todos jovencitos, así que no recuerdan, pero antes de ir a ver una película al cine había que escuchar un número vivo. El número vivo era un contrato obligatorio que tenía que hacer el dueño de la sala con un artista, y un contrato obligatorio que tenía que hacer el espectador, en definitiva, con ese artista, porque nos lo teníamos que tragar. Hay un caso famoso del cine callao, acá está nuestro maestro, el doctor Casañe, que nos enseñaba mucho esto como un ejemplo de las normas de policía. Ese era un contrato forzado. Esta es la que yo llamo la ecuación subsidiaria. A mayor regulación imperativa, menor libertad. No importa aquí que la regulación imperativa sea necesaria, razonable, proporcionada o no.
En todos los casos, en todos, se afecta la autonomía de la voluntad y se restringe entonces la libertad. Las notas anteriores, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, solo justifican y otorgan validez, en los casos excepcionales, a la restricción de la libertad. Pero no por estar presente la restricción dejará de ser tal, es una restricción, además que en algunos casos será válida. Así entonces, la reglamentación podrá incidir sobre el ejercicio del derecho en sus elementos o accidentes de tiempo, modo y lugar, pero no debería incidir sobre su sustancia, es decir, el derecho en sí mismo, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en un caso Peralta muy importante. Esta limitación pesa tanto sobre la misma reglamentación como sobre sus efectos, los que no pueden ser tales que, en general, o en particular para el caso concreto, por la profundidad de la incidencia sobre un elemento accidental, por ejemplo el tiempo, implique en la práctica la destrucción del derecho en su sustancia. Si yo tengo un contrato prorrogado en el tiempo indefinidamente, como eran los alquileres de inmuebles, las locaciones de inmuebles, hasta hace unos años atrás, la famosa prórroga de los alquileres, yo no tengo disponibilidad sobre ese contrato, siempre va a estar rigiendo. También se presenta en este difícil equilibrio entre la reglamentación y sus límites el problema del costo económico, social y político de las regulaciones. Centrémonos en el costo económico de la regulación, tanto la imperativa como también la dispositiva, porque habiendo una regulación dispositiva, en muchos casos los individuos tenderán a aplicarla, porque está la ley, ahí está escrita en el Código Civil. Entonces, ¿para qué vamos a forzar nuestra imaginación para escribir algo distinto? Pero ciertamente las normas heterónomas que mayor incidencia tienen sobre el natural desenvolvimiento del mercado, que es el que en su normal desarrollo genera riqueza, son las imperativas, las que dan pie a la que podemos denominar la regulación propiamente dicha, ya sea fundadas en la protección de la moralidad, salubridad, higiene o seguridad, o en el interés público, un cartabón genérico que justifica todo. ¿Todas las normas tienen incidencia económica como costo o beneficio? En mayor o menor grado, todas las tienen, aunque los juristas no siempre nos hayamos detenido a considerarlo. Si bien los derechos no tienen costo en sí mismo, en su sustancia, sí lo tienen en su ejercicio, los derechos pertenecen al hombre por su propia dignidad. Pero sí, el ejercicio tiene un costo grande, directo o indirecto, nada más que algunas veces es bueno y otras es malo. Es imposible pensar en el ejercicio de los derechos fundamentales fuera de una comunidad organizada, es decir, la polis, u ordenamiento jurídico político, cualquiera fuere la forma política que encare su centro de poder. Es viejo, pero siempre vigente, el ejemplo de Robinson en La isla inhabitada. Hasta la llegada del indio, viernes o jueves, no me acuerdo bien cuál era, ¿ante quién ejercería Robinson sus derechos fundamentales? Tenía que ser frente a otro. Es imposible la existencia de la comunidad organizada sin gobierno. Tiene que haber un centro de poder. Y claro, el gobierno cuesta. Aún el gobierno soñado por los revolucionarios americanos y franceses del siglo XVIII, cuya única razón de existir, como dijimos al principio, es la protección de nuestros derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad, ese gobierno así reducido tiene un costo importante: tribunales, seguridad, fuerzas armadas, burocracia. Debemos agregar también, pero de manera concurrente con los particulares, salubridad, educación,
algo de fomento tiene que haber. El artículo 75, inciso 18, y ahora el 19 también de nuestra Constitución, junto con el preámbulo. La idea de los constituyentes era promover el bienestar general, los gastos de la nación que se sustentan con los fondos del Tesoro Nacional, según lo dice el artículo 4 de la Constitución. Pero hay un costo especial, muy significativo, generado por el denominado Estado regulador o Estado administrativo, el costo de la regulación económica, de los servicios públicos, es decir, de las actividades económicas, para distinguirlas de las político-administrativas que realiza el Estado, actividades económicas que toma el Estado, ajenas total o parcialmente al mercado, se escapan del mercado. Fíjense en la regulación económica, entendida esta en un sentido amplio como toda norma heterónoma, viene del gobierno, no de las partes, destinada a incidir de manera imperativa en el proceso productivo o decisorio de un sujeto privado, incluyendo las relaciones jurídicas de las que aquellos procesos se sirven o por las que son generados. No interesa que la regulación sea acertada o desacertada, por el momento, ¿no? El tema es la regulación en sí misma, que tiene un problema de costo-beneficio. Así, por ejemplo, una regulación importante para la seguridad vial, en definitiva para la vida y la salud de todos los individuos, ha sido, y este es un ejemplo clásico en la doctrina, la que obliga al uso del cinturón de seguridad en los automotores, lo que supone la obligación para los fabricantes de instalar tal accesorio en todos sus productos, mayor costo de producción, mayor precio de venta, con incidencia en los costos de otros sectores de la economía, quienes usan el vehículo como medio asociado a la producción, camiones, vehículos de alquiler, etc. Sus propietarios tenderán a la vez a aumentar los precios de sus servicios profesionales, comerciales, industriales. Y esta es una cadena. Claro que también habrá beneficios económicos. En lo inmediato, el movimiento económico que alcanza a todos los involucrados con la fabricación del accesorio o de la producción de las maquinarias destinadas a fabricarlos. En otros, a lo que debe agregarse la consideración de los ingresos tributarios y también el ahorro en gastos médicos. Tomada aisladamente, esta regulación es inflacionaria, por poner mayor cantidad de dinero en circulación. Es algo que supongo, no soy economista, pero pienso que es así. Aunque este efecto podría ser neutralizado por la mayor cantidad de bienes en el mercado. El anterior es un ejemplo de regulaciones que podemos llamar protectivas productivas, como las que tienden a proteger el medio ambiente, que también producen aumentos de costos sobre el productor incididos, con otros efectos económicos beneficiosos. Pero también existen regulaciones que son protectivas, sin perjuicio del costo que provocan. Y aquí hay entonces una lucha permanente, un equilibrio siempre inestable entre la necesidad de la regulación, el costo que provocan y la conveniencia, la prudencia política de ir eliminando esa hojarasca, como dice el ministro Sturzenegger, de regulaciones absurdas. El camino inverso es la desregulación, en este caso económica. Esta debe entenderse como la eliminación de regulaciones imperativas que inciden sobre la producción y distribución de los bienes, y así dejar a estos procesos, la producción y la distribución, librados a la libre voluntad de las partes, es decir, a las regulaciones particulares por las partes, de ahí viene la palabra, y autónomas. Si toda regulación fuese mala, toda desregulación sería buena. La realidad no es tan simple, porque no todas las regulaciones son malas, como no ha sido mala aquella del cinturón de seguridad en los automóviles. Estamos aquí en el análisis del costo-beneficio económico, llamémoslo costo-beneficio estricto, el que no podrá prescindir del análisis del costo-beneficio social o político, llamémoslo costo-beneficio expansivo. Pero hay también un tercer costo al que llamaremos
costo de cooptación, y el que también se refirió el ministro, la cooptación del regulador por el regulado. A veces el regulado es uno solo y la cooptación es mucho más fácil. Si bien la situación de cooptación no necesariamente ocurrirá en la práctica, el costo-beneficio expansivo de la regulación sucederá inevitablemente. Toda regulación económica tiene efectos de externalidad, más o menos cercana o lejana para el conjunto de la economía e incluso para la totalidad de las actividades económicas consideradas individualmente. Cuando pensábamos en unos meses atrás, ya casi un año atrás, en el decreto de necesidad de urgencia 70, ¿por qué tantos temas trata? ¿Por qué con tanto detalle? Bueno, precisamente por esto, porque la externalidad es tanto para el caso concreto como se prolonga, como cuando tiro una piedrita en el agua y que empieza a hacer los círculos, se va prolongando y a veces ya no vemos más, pero seguramente hay moléculas de agua que siguen empujando, aunque nosotros no veamos el círculo de arriba. La consideración del costo-beneficio expansivo es tan trascendente como la que se refiere al costo-beneficio estricto. Esto es el que se centra en la actividad a la que la regulación se dirige. Y ahí tendríamos que ver una cantidad de ejemplos que no podemos mencionar ahora, pero donde está claro cómo la regulación incide económicamente, incluso sobre actividades que aparentemente son lejanas a la regulada. La desregulación es también una vuelta a la racionalidad. Toda regulación irrazonable es inconstitucional, por contrariar la garantía establecida por el artículo 28 de la Constitución Nacional. En el nivel administrativo, recordemos, la proporcionalidad, que es racionalidad, adecuación, integra el elemento finalidad del acto administrativo. Su ausencia convierte al acto administrativo, tanto el de alcance particular como el de alcance general, en nulo de nulidad absoluta e insanable. La irrazonabilidad en una ley, en cambio, puede producir, en ciertos casos, su inconstitucionalidad. El maestro Linares Quintana hablaba mucho de esto, y la irrazonabilidad o desproporcionalidad de un acto administrativo, de un reglamento, puede ser materia de impugnación judicial. Cuando se trata de decretos de necesidad y urgencia o reglamentarios u otros con efectos de ley, decretos de legislación delegada o de promulgación parcial de la ley, también esta proporcionalidad debe respetarse. Y pueden ser, en casos concretos y especiales, ser valoradas por los jueces. Yo termino aquí, porque creo que me estoy excediendo del tiempo, pero he tratado de darle la superestructura jurídica a la infraestructura económica que mencionó el ministro, para utilizar, está mal que lo digamos en este ámbito, una categoría marxista, pero bueno, no es por alentar al marxismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. De esta manera llegamos al final de la conferencia inaugural, Regulación y